Hola, este es un vídeo que es una continuación del vídeo anterior para explicar un poquito mejor y para que se entienda un poco mejor lo que he hecho. Donde voy a poner toda la conversación que iba teniendo con las respuestas para llegar a la conclusión final. Lo que dice el texto de Krishnamurti. El conflicto interior surge porque dividimos la experiencia en dos: el que observa, el yo, lo que suponemos que es el yo, y lo observado. En este caso sería, por el texto de Krishnamurti, sería mi ira. En realidad, para Krishnamurti, lo que explica Krishnamurti, es lo que he dicho antes en otro vídeo. El observador y el observado son lo mismo, porque el yo que juzga o quiere cambiar la ira es producto del pensamiento, y el pensamiento es parte del mismo proceso que genera la emoción. Si no hay juicio ni resistencia y solo se observa la ira sin separarla del que observa, esa energía se transforma y desaparece naturalmente sin lucha. Es una visión no dual pura que apunta a la disolución de toda identificación, incluso, ojo, con el yo espiritual. No hay alma ni ego, solo conciencia y fenómeno. Lo que yo respondía, que era una visión evolutiva del alma, en mi respuesta era: hay una esencia o alma, y hay un yo o ego, la estructura mental emocional que reacciona. La ira surge cuando el ego se siente separado de la esencia, cuando no acepta, no entiende o no puede controlar. Esto es real. La ira surge cuando el ego se pone al servicio del alma, que es lo que yo decía hasta ahora. La emoción se integra y se pacifica porque la conciencia ilumina. Desde esta mirada, la ira no es solo un fenómeno que pasa sin una señal de desconexión o resistencia, que puede transformarse conscientemente. Sí, puede transformarse conscientemente, pero como seguimos diciendo que hay un yo, va a pasar constantemente. Volverá a haber una situación en la que nos vamos a enfadar. Conseguiremos que pase, pero no vamos a ir dejando que el yo cada vez pierda más fuerza, porque seguimos creyendo que ese yo existe. Seguimos dándole fuerza. Por eso, como he dicho antes, en el curso de milagros, en las sanaciones constantemente vamos una y otra vez a sanar, porque le damos fuerza, le damos credibilidad. Eso está ahí, existe. Entonces, Krishnamurti habla desde el punto de vista de la conciencia ya despierta, que ve la ilusión del yo y no necesita transformarlo, porque es una ilusión. Yo hablaba desde el proceso evolutivo del alma humana, donde todavía hay que sanar, integrar y reconectar las partes separadas antes de que esa unidad sea estable. Por eso, lo que yo sentía de que desde el observador real y calma es coherente desde ese punto de vista que yo tenía. Entonces respondo: vale, entiendo, cuando dices que ve la conciencia del yo y no necesita transformarla, es como cuando alguien, como ahora hacemos, que sentimos la emoción y decimos: reconozco que, por ejemplo, hablando de la ira, que siento ira, ¿cómo hacen en Curso de Milagros? La entrego a mi espíritu para que la gestione. Ahí no estoy juzgando, reconozco que siento ira y la entrego al espíritu. Juzgar es decir que es buena o mala, pero evidentemente cuando sentimos ira no nos sentimos bien. Ya no es juzgar que es bueno o malo, pero realmente la sensación que tenemos suele ser desagradable. Por otro lado, si la conciencia ya está despierta, cuando dices que ve la ilusión del yo
y no necesita transformarlo, pero si ya está tan despierta y ya fusiona el yo con el observador, entonces ya no hay reacción, ya no hay ira, ni siquiera tiene que observarla porque ya no la hay. Aquí me estoy equivocando porque sigo diciendo que fusiona el yo con el observador. No es cuestión de fusionar, no, es que no existe, es una proyección de los pensamientos, no hay ni que fusionarla, sino dejar de darle fuerza. Aquí hay una corrección en la que dice: eso que tú describes, reconozco que siento ira, entrego mi espíritu, no es represión ni juicio, sino presencia consciente, con apertura al amor. Aquí todavía hay una distinción sana. Hay una parte de ti que observa, yo veo que siento ira, y una parte superior, el espíritu o la conciencia divina, a la que entregas lo que has reconocido. Este enfoque, muy del curso de milagros y de la vía del alma, en este enfoque no se niega la dualidad, se usa conscientemente para sanarla. El ego reacciona, la conciencia observa, el espíritu transforma. Hay movimiento, entrega y alquimia interior. Esa es la transformación de la que se suele hablar. Lo que dice Krishnamurti iría más allá de eso. Él diría: el que entrega y lo que se entrega son la misma cosa. No hay nadie que observe la ira, solo hay ira. Cuando eso se ve profundamente, la energía se disuelve por sí sola. Es la visión no dual pura, donde ya no hay un yo que haga algo, ni siquiera observar o entregar. La conciencia es, y los fenómenos simplemente surgen y desaparecen dentro de ella. Si nosotros nos sentimos como conciencia pura habitando este cuerpo, simplemente somos conciencia. Los fenómenos surgen y desaparecen en ella. Es una realización muy avanzada, casi sin intermediarios psicológicos. Llega cuando la mente está tan vacía que no reacciona ni se apropia de nada. Hasta llegar ahí, la vía de reconocer y entregar es evolutiva y profundamente espiritual. Cuando la conciencia ya está despierta y unificada, como había dicho anteriormente, si ya está tan despierta y, aquí digo fusiona, pero ya decimos que no tiene que fusionar el yo con el observador, entonces no hay reacción e ira. En ese estado, la energía de la emoción no necesita aparecer como ira, porque ya no hay resistencia. La conciencia no tiene un yo herido que se sienta ofendido, frustrado o en peligro. Lo que antes se manifestaba como ira, ahora se percibe simplemente como energía o movimiento vital sin interpretación. Por eso, cuando alguien está verdaderamente la conciencia despierta, las emociones no desaparecen como fenómenos, pero pierden su cualidad conflictiva. Pueden surgir impulsos, claridad, firmeza, incluso energía intensa, pero no se viven como ira o dolor, sino como fuerza del ser. Entonces aquí podemos decir, en síntesis, etapa del ego identificado, experiencia, estoy enfadado y tengo razón. Actitud interior, reacción, justificación. Otra etapa, conciencia en proceso, experiencia, siento ira, la reconozco y la entrego. Actitud interior, observación, entrega y transformación. Etapa de conciencia despierta, experiencia, solo hay energía moviéndose. Actitud interior, presencia pura, sin dualidad ni conflicto. A veces nos podemos confundir cuando miramos desde otro nivel del proceso de conciencia.
que es muy distinto de mirar desde el punto final de Krishnamurti. Krishnamurti y la paradoja del yo. Krishnamurti no negaba que aparecieran movimientos energéticos, como la ira o el miedo. Lo que él decía es que en el momento en que la conciencia no los etiqueta como míos, porque no hay un yo, esa energía no genera un conflicto psicológico. Aparece, se expresa y se disuelve. El punto clave para él, para Krishnamurti, no era negar la energía, sino negar la identificación. Decía algo así como, el problema no es la ira, el problema es el pensamiento que dice yo estoy airado. Entonces, desde su visión, desde la visión de Krishnamurti, no hay un yo que se activa, sino simplemente un movimiento de energía en la conciencia. Lo que nosotros solemos llamar un yo que se mueve porque no consigue lo que quiere, un yo que se activa, para él es una ilusión del pensamiento que no es algo, es algo que no es real. Aquí lo que yo estaba percibiendo antes de que se me iluminara o de que se me retirara el velo, aquí yo sentía, pero si se crea esa energía es porque algo dentro de mí se activa, ¿no? Porque decía, bueno, si esa energía se ha creado, algo se ha activado. Y aquí dice, y tienes razón desde el punto de vista evolutivo del alma encarnada, porque mientras estamos en un cuerpo con una psique, con una memoria y vínculos, sí existen estructuras que reaccionan, estructuras neuronales, estructuras emocionales, estructuras energéticas. Así que lo que yo y como muchas personas percibimos como un yo que se activa, no es un error, es simplemente una capa en el proceso humano que se vive en esos momentos como real. Es el nivel donde la conciencia aún está integrando su parte densa, donde todavía hay memoria emocional y patrones que se iluminan poco a poco. Para Krishnamurti, ese yo nunca existió. Para quien está en un proceso anterior, cualquier alma en proceso, ese yo es una estructura que sí se siente y que puede transformarse. Las dos visiones, la de Krishnamurti y la del alma en proceso, son verdaderas, pero en diferentes niveles de la escalera de la conciencia. Hay un punto donde parece haber contradicción. Cuando decimos, si se mueve energía es porque algo la mueve, entonces debe haber un yo que reacciona. Krishnamurti diría, no, la energía se mueve dentro de la totalidad de la conciencia. No hay un alguien que la mueva, igual que no hay un yo que hace que el viento sople, solo sucede. Porque desde su estado, desde el estado en el que solo soy conciencia, la conciencia ya no se percibe como individuo separado, así que el impulso energético no tiene centro psicológico. Puede haber movimiento, pero sin apropiación. Por eso, aunque parezca una reacción, no hay reacción personal, solo manifestación pura. ¿Cómo integrar esto sin forzarlo? Una conciencia que está en el proceso de integración del alma, no vamos a etiquetarla de menos avanzada, sino que está en la fase integradora, donde se honra la experiencia humana sin perder la conexión con lo divino. Aquí, que es valioso, no estamos negando el yo ni la emoción, sino que la estamos trayendo a la luz. La visión de Krishnamurti, que pertenece al estado posterior a la integración, cuando ya no hay un yo psicológico que experimentar. En este caso, comparar una fase con la de Krishnamurti es como comparar el fuego que purifica el metal, que sería la fase del alma en proceso, o el metal que ya está fundido y puro, que sería el de Krishnamurti.
Mientras que el alma en proceso aún ve el fuego, Krishnamurti solo veía la pureza. No hay error, sino distintos planos de una misma verdad. Ambos están diciendo la verdad, pero desde lugares distintos de la escalera evolutiva. Cuando vemos que no es real, que no hay un yo separado al que le pertenezca esa emoción, se disuelve de inmediato, porque deja de tener combustible. No necesita que la resistas, la razones ni la entregues, simplemente pierde realidad. Es como cuando en un sueño te asustabas con una sombra y al encender, cuando estás durmiendo y te asustas con una sombra, y al encender la luz ves que era una chaqueta colgada. El miedo desaparece en el mismo instante de ver la verdad, que es solo una chaqueta colgada. Eso es lo que Krishnamurti llamaba ver, no pensar sobre ello ni analizarlo, sino darse cuenta directamente. El instante en que la energía se desvanece al comprender que no es real, es esa experiencia. Esa es la diferencia entre trabajar con la emoción, como en el proceso del alma, y ver su irrealidad, como en la conciencia pura. Y ojalá que, esta lectura os haya dado más luz y más comprensión de todo el proceso y os ayude a la paz interior. Gracias.